Cuando nos sentamos a ver un juego deportivo, muchos de nosotros tenemos conocimiento que el árbitro que estará dando la dirección al juego tiene 2 tarjetas para las faltas que se vayan a cometer. Una tarjeta es para amonestar y la otra es para expulsar por haber cometido una falta grave. En el juego de fútbol, la primera tarjeta se le enseña al que comete una falta no grave. Esta tarjeta es la de amonestación. El jugador no puede acumular más de 2 tarjetas, porque la primera fue una advertencia para que no vaya a ser expulsado. Pero si el jugador no hizo caso a esto, él sufrirá las consecuencias de no haber obedecido a las reglas establecidas. En la Biblia, nosotros encontramos un texto que nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí nos dice la palabra de nuestro Dios que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Esto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Lo que hoy vamos a ver es acerca de la amonestación. ¿Qué es la amonestación? ¿Por qué nosotros ocupamos esta palabra o la Biblia nos enseña esta palabra? Nosotros, cada día que pasa en nuestra vida, debemos de ir aprendiendo cómo criar a nuestros hijos. En la Biblia encontramos mucho acerca del proceso de la educación. Por ejemplo, el mandato a los padres es criar a los hijos en el Señor. La palabra criar conlleva la idea de la formación, la educación, la instrucción y la disciplina. Por eso la Biblia lo marca: y vosotros, padres, criad a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia nos manda amonestar a nuestros hijos. Y la palabra amonestación, según el lenguaje que está escrito en el Nuevo Testamento, es la acción de colocar en la mente. Esto es, lo que uno coloca en la mente de otro cuando efectúa la amonestación, y podemos decir que mucho más cuando se le enseña lo que Dios está anticipando. Ahora, hablando de nuestra familia, la amonestación es la primera etapa en el proceso de la disciplina de nuestros hijos. Dios ordena a los padres a ser responsables primarios en la educación para prevenir que los hijos se desvíen de la verdad y del camino recto. Lamentablemente, los padres en la actualidad han dejado la educación en manos de extraños. Por ejemplo, muchos padres hoy en día, desde muy pequeños sus hijos, los llevan a las guarderías, los llevan a los colegios privados o también a la educación pública. Y no estamos diciendo que esto es malo, pero que sí, todos ellos tienen su uso para desarrollar una enseñanza completamente a la que nosotros pudiéramos enseñar a nuestros hijos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que nunca debe ser el sustituto de la educación hogareña. Cuando a los niños se les enseña acerca de Dios, ellos con mucha anticipación o desde muy temprana edad se les está enseñando a tener temor a Dios y a honrar a sus padres. De esta manera, el niño va creciendo y él mismo se va dando cuenta de lo que la sociedad está enseñando y lo que en su casa le enseñaron. Hoy en día
la educación ha sido asaltada y secuestrada por una agenda destructiva, tanto moral como espiritual, que está llevando a nuestros hijos a una autodestrucción. Muchos maestros han perdido toda autoridad moral y espiritual que les impide formar hombres y mujeres del bien. Muchos de los maestros que hoy están a cargo de la educación, en primer lugar, no tienen temor de Dios. Y en segundo lugar, podemos decir que hay muchas personas que son irresponsables en la enseñanza y lo que hacen solamente es para pasar el tiempo y poder cobrar un sueldo. Es por eso que está la enseñanza en Efesios 6:4, que nosotros somos los que debemos de amonestar a nuestros hijos. Ahora, en la historia bíblica cuenta que el pueblo de Israel, después que ya habían pasado 40 años que ellos estaban viviendo en el desierto, que habían sido librados de la esclavitud de Egipto, ahora ya era el tiempo de tomar el control de la tierra que en algún momento Dios les había prometido. Ahora, es interesante que nosotros notemos en esta historia y mucho más en el libro de Deuteronomio, donde Dios menciona que los padres son los que deben de dar la enseñanza a sus hijos, porque hay un problema. Dios sabe claramente, porque Él conoce todo, que van a entrar a conquistar una tierra. Y en esas tierras o en esos pueblos que ellos van a llegar, hay costumbres, hay cultura que en algún momento llegará a influir en la mente de los hijos e incluso también de los padres, y que de estas costumbres Dios les había prohibido. Podemos verlo allá en Deuteronomio capítulo 18, como Dios trata de que los padres entiendan que los hijos no deben de mezclarse con las costumbres. Mientras los hijos vayan creciendo, ellos van a ir pasando más tiempo en la sociedad, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, y de nuestro medio en el cual nosotros estamos con ellos, nos va a ser difícil poder enseñarlos. Por eso la Biblia nos invita para que nosotros amonestemos a nuestros hijos. De esta manera nosotros, con previa anticipación, estamos dándoles enseñanza a nuestros hijos. Ahora, sería bueno que nosotros aprendiéramos qué es amonestar, porque muchos de nosotros sí no sabemos el texto de memoria, pero en realidad no sabemos qué es amonestar. Y veamos algunas cosas que deben de impactar en nuestra vida. En primer lugar, amonestar es advertir que cierta acción nos dirige a cierto resultado. Entonces estamos advirtiendo. La amonestación es advertir. La amonestación a tiempo, entonces, es ayudar al hijo a aprender a evitar muchos peligros en este mundo. Un padre puede advertir a su hijo cómo escapar del peligro, pero lo importante es saber cómo amonestar a nuestros hijos, porque yo puedo tener toda la teoría para poder amonestar a mi hijo, pero ¿cómo debo de hacerlo yo? Miren, la manera en que comunicamos estas advertencias es muy importante, porque tú puedes saber un manual completamente de cómo debes de amonestar a tu hijo, pero a lo mejor no sabes cómo hacerlo. La manera en que comunicamos esta advertencia entonces es muy importante. Los gritos y la falta de respeto van a impedir que nosotros podamos dar una amonestación que sea efectiva. Ya hemos dicho que lo más importante que nuestros hijos
tengan es la confianza en nosotros. Eso ya lo dijimos en temas anteriores, que es muy importante, pero también que es indispensable escucharle y entender el estado de su corazón antes de amonestarlo. Ahora, nuestros hijos están esperando que su corazón sea pastoreado por sus padres antes que nadie. Ellos tienen la confianza, los vemos desde pequeños. Si nosotros queremos dar a nuestros hijos a personas ajenas y mucho más desconocidas, ellos no tienen esa confianza que nos tienen a nosotros. Podemos poner un ejemplo. Cuando llevamos el primer día a nuestro hijo al preescolar o al kinder, nos vamos a dar cuenta que no es fácil que ellos se queden con gozo, con alegría, porque ellos tienen miedo en las manos que van a ser depositados, porque su confianza está completamente en los padres. Si nosotros no sabemos cómo pastorear el corazón del hijo, entonces nunca vamos a poder amonestar a nuestros hijos. Ahora, veamos nosotros cómo es esto lo que les estoy diciendo. Si vamos a la Biblia, busquemos Colosenses 3:21 y ahí vamos a ver algo que dice la Biblia. Dice de la siguiente manera: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Vean, este texto me gusta mucho por la palabra que tiene ahí, que incluso no la pude pronunciar bien, pero que dice que no exasperéis a vuestros hijos. Esa palabra, que es hasta complicada para decirla a nosotros, me gusta cómo la define el diccionario español. Y dice que esa palabra es lastimar en la parte delicada o en una parte que ya está herida también. Lastimar en una herida o lastimar en una parte delicada. Cuando nosotros no sabemos amonestar a nuestros hijos, queremos gritar, queremos regañar en esos momentos, eso no es una amonestación. No nos equivoquemos. Lo que nosotros queremos, ya lo vimos, es que nuestros hijos vayan generando confianza en nosotros, pero también nosotros que sepamos cómo ir pastoreando el corazón de ese hijo que Dios nos ha dado. Entonces, este texto dice que nosotros no debemos lastimar la parte delicada de nuestros hijos. Y luego también podemos entender que dice que no irritéis. Y esto lo termina de decir el texto. ¿Cuál es el motivo que no debemos de hacer esto? Dice, para que no se desalienten. Colosenses 3:21. No se desalienten. O sea, nosotros no debemos de lastimar a nuestros hijos. Eso debemos de aprenderlo. Me ha tocado ver en algunas ocasiones cómo los padres están enseñando un ejemplo, las tablas de multiplicar a los hijos, pero lo están enseñándolo con una vara al lado de ellos, porque ellos creen que esa vara es la que le va a dar la mente más abierta al niño y ellos van a poder aprender. Sin embargo, en esos momentos debemos de aprender que lo que estamos haciendo es que nuestro hijo esté rechazándonos y él nunca quiera que nosotros estemos enseñando. De esta manera la palabra de Dios debe de llegar al corazón del niño, pero saber cómo nosotros debemos de llegar. Ahora, el texto que acabamos de leer hace un momento de Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, muchas de las veces los hijos quieren sacar de su corazón algo que les está estorbando, y lo que hacemos como padres es decirle: cállate, estoy hablando yo soy tu padre, aquí me tienes que obedecer, yo soy la autoridad. Y esto va generando a que el niño se vaya ahogando en sí solo, se vaya hundiendo, y que él jamás quiera acercarse a nosotros, porque lo que estamos haciendo nosotros es alejar a nuestros hijos en vez de acercarlo a nosotros. Por eso la Biblia, palabra de Dios, y no se equivoca, no debemos lastimar a nuestros hijos.
no debemos de provocarlos a ira o no debemos de irritarlos. Y hay otro pasaje bíblico que se encuentra en Proverbios 15:1. Y en Proverbios 15:1 dice de la siguiente manera. Vean, es una sabiduría bastante importante para nosotros. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces aquí vemos tres cosas. Si nosotros queremos amonestar a nuestros hijos, no debemos lastimarlos. Eso es importante. No lastimes el corazón de tu hijo, que es la parte más delicada. Otra de las cosas, no provoques al hijo a ira. O sea, no hagas que cuando tú estás amonestando, el hijo se venga en contra tuya o que él se ponga al tú por tú. Y Proverbios 15:1 dice que la respuesta apacible desvía el enojo. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a nuestros hijos, sepamos de qué manera podemos ir amonestando a nuestros hijos. Muchos padres desaniman a sus hijos porque la mayor parte de la comunicación con sus hijos es negativa. Si nosotros nos ponemos a pensar, está completamente comprobado que los humanos responden mejor cuando son animados que cuando son regañados. Como padres, entonces, tenemos que tener esa responsabilidad de animar a nuestros hijos. Animar es una de las mejores maneras de llegar al corazón del hijo. Al animar a nuestro hijo le demostramos que estamos a su lado. Esto hace más eficaz otras formas de comunicación porque prueba que lo estamos haciendo para su bien y no para atacarlo. Ahora, tenemos que aprender, animar no es exaltar. Más bien es comunicación veraz y sobre todo basada en la palabra de Dios. A veces va a ser necesario corregir la conducta y las actitudes de los hijos. La corrección enseña al hijo cuál es el problema de su corazón y qué se debe hacer para cambiar su corazón según el estándar de Dios. Aquí, como todos los tipos de enseñanza, la base de nuestra corrección tiene que estar en la Biblia y no en nuestros propios deseos o en las expectativas. Entonces vamos terminando con esto. Quiero decirle tres cosas de lo que vimos para que no se les vaya a olvidar. La amonestación es, o cuando yo voy a amonestar a mi hijo, lo que yo voy a hacer es colocar en la mente de mi hijo la enseñanza anticipada que Dios tiene para él. Colocar en la mente de mi hijo de una manera anticipada lo que Dios tiene para él. Esto es hermoso, porque cuando llegue el momento que él necesitará la ayuda, se acordará de la amonestación que nosotros hemos hecho. Entonces coloquemos la enseñanza de Dios en la mente de nuestros hijos de una manera sabia. Ahora, número 2, la amonestación a tiempo es ayudar al hijo a aprender a evitar los muchos peligros de este mundo. Eso es lo que es amonestación. Por eso el texto clave, sino críalos en disciplina y amonestación. Estás colocando la palabra de Dios en su mente. Estás ayudando al hijo a aprender a evitar muchos peligros de este mundo. Y tercero, la corrección enseña al hijo cuál es el problema de su corazón y qué se debe hacer para cambiar su corazón según el modelo de Dios. Cuando nosotros estamos amonestando a nuestros hijos o a nuestro hijo, lo que estamos haciendo es enseñarle a él cuál es el problema de su corazón. A lo mejor él esté muy exaltado, a lo mejor su carácter sea muy fuerte,
pero nosotros debemos de ser sabios para llegar a ese corazón, poder ayudarlo de una manera en que nosotros no estemos como está él en esos momentos, porque él necesita esa ayuda para que él pueda entender cuál es el problema de su corazón. Por último, quiero mencionarte Proverbios 4:3. Me gustó ese texto y quiero compartirlo contigo porque pues es una experiencia vivida en mi vida. Dice Proverbios 4:3: yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Quiero decirles que en la vida de mis padres fue algo así lo que dice ese texto. Ahora tengo 2 hijos, gracias a Dios, ellos ya están grandes, ya son profesionistas, pero traté de que esa enseñanza fuera aplicada en la vida de mis hijos. Y no me halago, pero creo que he hecho el papel que Dios me ha dado, tratarlos con ternura hasta el día de hoy, mostrarles esa confianza y lo que más me interesa es colocar en la mente de mis hijos la palabra de Dios. Yo les he compartido que yo soy bisnieto de una persona, hasta donde yo conocí la generación, mi bisabuelo cristianos, mis abuelos también cristianos, mis padres también cristianos, y un día Dios me alcanzó a mí. Y eso me da gusto porque yo quiero que esta cadena siga. Mis hijos también están en el temor de Dios, pero espero en Dios que posteriormente los hijos de mis hijos también encuentren esa amonestación del Señor a temprana edad. No te olvides, amonestar a nuestros hijos es colocarle en su mente las enseñanzas que Dios nos da, y lo hacemos con anticipación. Dios te bendiga, Dios te haga sabio, y no te olvides, Proverbios 4:3 dice: yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Dios te bendiga, te dé sabiduría y nos enseñe para poder amonestar a nuestros hijos a tiempo.